En el anterior vídeo que acabo de subir, que trata sobre la financiación de los partidos políticos en general, y que luego después hace esas referencias al dinero, de donde viene generalmente, que suele ser de la banca, y entra en mediación de ella, sin ninguna duda, la masonería, etcétera, etcétera, por el cual los regímenes, como bien he leído por aquí algún compañero hace un instante, en un comentario que ha colgado alguien, por el cual los regímenes democráticos, aunque aparentan ser, dice el compañero, unas perfectas democracias, en la realidad son dictaduras, porque acceder al poder en el seno de un partido democrático, de un sistema democrático, es prácticamente imposible si no se tiene financiación. Hay que costear campañas políticas, campañas de prensa, publicidad, merchandising de ese que dicen. Son tantas las cosas que hay que conseguir y todo eso se hace con dinero. En una democracia liberal, clásica, burguesa, capitalista, de un país de los nuestros, que al final a quien se le da el poder es a los bancos, que son los que tienen el dinero para financiar, y la masonería, que tiene la influencia, toca los resortes, que se reúnen en las logias, los personajes clave de los medios de comunicación, también de la banca, la industria, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, vuelvo a lo mismo, en definitiva, al final, los partidos políticos que salen elegidos para formar gobierno o para estar simplemente en el Congreso de los Diputados son aquellos que nos han dado a elegir, es decir, aquellos a los cuales hemos podido votar. Al margen ya esto también de las limitaciones que existan en las leyes electorales, como pasa en la ley electoral española, que si no eres un partido con representación parlamentaria, como todos sabemos, te exigen un número de firmas que te avalen, lo cual implica que aquella persona que te echa la firma con nombre, DNI y apellidos está diciéndole al Estado claramente que él o ella, esa persona, vota a ese partido o quiere votar a ese partido con lo que tiene esa ideología. Si la ideología es una ideología, comillas, maldita, ¿quién se va a atrever a echar una firma diciendo, mire usted, yo voto a un partido, yo que sé, un partido nazi o lo que fuere? Eso es otra limitación, esa ya es como un resorte de seguridad. Pero para la gente normal, digamos, para la gente que en principio no tiene intención en votar nada, comillas, raro, y que solo se informan viendo la televisión y votan según lo que les pone la tele, pues con un sistema como el nuestro, prácticamente imposible que un partido que no sea bendecido por el propio sistema pueda llegar a tener ni un solo escaño. Es imposible, absolutamente imposible, con lo cual hace falta financiación. Eso si se acude por la vía democrática, si se acude por otro tipo de vías, pues ya ni digo. Es imposible, absolutamente imposible en este sistema. Salvo que haya una hecatombe, una guerra civil, un golpe de Estado, pero eso son otros temas. Entonces, para que los comunistas, por ejemplo, accedieran al poder allí en Rusia, estaba claro que detrás había muchísimo dinero. Todos estos personajes como Lenin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, y no nombro a Stalin, ahora nombraré a Stalin, pero todos estos que acabo de nombrar, Bukharin, en fin, eran niños fijos, o sea, a ver si lo entendemos, que es que hay mucha gente que no lo quiere comprender. Trotsky, por no hablar de Lenin, era un señor de buena familia, acomodadísimo, de una amplia cultura, de una prosa elegante, que cuando se movía se desplazaba en un tren privado blindado además. Es como hoy día, pues, un capitalista de estos que vemos, o un jefe de Estado, pero antes de que fuera jefe de Estado, Trotsky ya se movía así, se movía en un tren privado, un tren blindado, que él pagaba, llevaba un guardia personal, que era un tren blindado, con todas las medidas de seguridad necesarias, y dinero, mucho dinero. Lenin, ya lo sabemos todos, cuando accede desde Alemania a Rusia, va cargado de dinero también en un tren blindado, suministrado por el gobierno alemán y pagado por el dinero de la banca alemana que es de capital judío, la mayoría de ellas. En fin, a mí nadie me va a hacer creer que un personaje como Hitler no haya llegado al poder de la misma manera. De hecho, el primer ministro de Economía que puso Hitler, que además estuvo al frente del Bundesbank, era también un alto jerarca de la banca internacional judía, de los Warburg. Los Warburg, por cierto, que fueron los mismos que financiaron, se cuenta en ese vídeo que he puesto antes, a los propios bolcheviques. Siempre está la pasta por medio y siempre son los mismos los que sueltan la pasta. Lo que ocurre es que, lo que yo decía en otro vídeo, y me mantengo en ello, es que se acceda al poder, luego naturalmente se puede traicionar o intentar traicionar de alguna forma a los que te han dado la pasta. Pero eso es muy peligroso, porque si una mafia, voy a llamar mafia a los banqueros, voy a llamar mafia a la masonería, te suelta una pasta y unos apoyos y una publicidad para que tú accedas al poder, ya sabes que eres su pelele. Si luego no te comportas como exactamente se espera de ti, serás un personaje maldito y van a intentar acabar contigo, eso que no te quepa la menor duda. Van a acabar con tu régimen, bien por la vía de apremio, bien porque vas a tener un atentado, te van a pegar 4 tiros y no les toques el dinero, no les toques la emisión de moneda. En fin, vas a acabar mal. Tu régimen va a acabar mal y probablemente, si no pueden acabar contigo de una forma o de otra, aunque sea por campañas de desprestigio, lo que fuere,
Al final puede acabar incluso mal tu propia nación y tus propios votantes, los ciudadanos de esa nación. Bien, pues a lo que voy. En ese vídeo he visto, porque lo he vuelto a ver antes de subirlo, he visto algo que me llamó la atención y que no hablo de ello en el vídeo. Y es una cita, que ahora si queréis la podéis mirar, veréis que en un momento determinado Wikipedia hace referencia a una resolución que toma el 4º Congreso Mundial del Comintern, de la Internacional Comunista, la Comintern. Una resolución que digo que toma este 4º Congreso, que creo que se celebra a finales de los años 20, no sé si ya con Lenin muy enfermo y Stalin llegando al poder, una cosa de estas, bien, por esas fechas. En este 4º Congreso de la Comintern, entre otras resoluciones, se toman resoluciones de diversos tipos, una de las medidas que se adoptan es dejar bien clara la imposibilidad de la pertenencia a la masonería, a la Liga de Derechos Humanos y al Partido Comunista. Me recuerda mucho a esas cartas que realizaba la Iglesia Católica, esas cartas pastorales o esas encíclicas que repetidamente han dicho que era incompatible pertenecer a la Iglesia Católica y a la vez a la masonería. Bien, pues curiosísimo, de verdad, me ha llamado mucho la atención porque cuando hice el vídeo no me fijé en eso y ahora sí, y he investigado sobre ello. Pero 4º Congreso de la Internacional Comunista, ya digo, pues esas fechas, finales de los años 20, más o menos, si no recuerdo mal, hace algo muy parecido a lo que hacía la Iglesia Católica. Declaraba, o decretaba, mejor dicho, la incompatibilidad de pertenecer simultáneamente al Partido Comunista francés, en este caso, se hace referencia al Partido Comunista francés, ahora os doy la cita, porque la he buscado, y a las organizaciones de la francmasonería o la Liga de Derechos Humanos. Bien, ¿y cómo se sabe esto? Porque esto es lo que a mí me llama la atención. Yo siempre que algo busco y voy a buscar la fuente. Bien, pues hay un señor que es este que estáis todo el rato viendo ahí en pantalla, que es un señor que se llama Serge Wolikov, que es parisino, es un historiador francés que nació en 1945, que está bien licenciado en filosofía, creo que es doctor en filosofía y profesor de historia contemporánea en una universidad, en la Universidad de la Bourgogne, desde el año 1990 o 91. Bien, pues este señor Wolikov, de nacionalidad francesa y nacido en París concretamente, realizó un estudio cuando se abrieron los famosos archivos que había en Moscú del KGB, después de caer la Unión Soviética. Este fue uno de los muchos historiadores que se marchó allí a Rusia y soltó pasta para que le dejaran ver determinados archivos, en esa época en la que mandaba Boris Yeltsin y compañía. Bien, este señor compró una serie de documentos que estaban allí guardados y sobre ellos se los llevó a Francia y sobre ellos hizo un estudio y escribió varios libros. Entre ellos se encontró con esto que él cuenta justamente ahí. Aquí os saco la cita, la búsqueda que yo mismo he realizado sobre su propio libro, que digo, no descargarme de internet porque había que inscribirse, no me apetecía, sino simplemente verlo online, que se dice ahora, y ahí está. No es el documento original, es decir, no son los archivos sacados de la KGB en lo que queda registrado esas actas del 4º Congreso, de todas formas estaría en ruso, yo no entiendo el ruso, sí es de la transcripción que este historiador francés realiza, pero yo creo que es bastante válido. Entonces ahí queda dicho, justo antes de la llegada, o más o menos coincidiendo casi con la llegada de Stalin al poder en la Unión Soviética, se decreta abiertamente, como si fuera una encíclica papal, una típica encíclica vaticana, la imposibilidad de pertenecer al Partido Comunista y a la vez ser miembro de la masonería o de la Liga de los Derechos Humanos, al más puro estilo, repito, de las encíclicas papales, y luego más adelante pues todos sabemos cómo Stalin prohibió y persiguió la masonería allí en la Unión Soviética. Thank you.
Right here.